Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estoy hoy en el curso, vamos, de asistente de planillas y recursos humanos, ¿verdad? Estamos ya en la cuarta sesión, la cuarta clase. A ver, vamos a ver aquí el material. Se me está escuchando claro, ¿verdad? A ver, ¿qué nos dice aquí Maricondo? A ver, vamos a ver. No está fluyendo la diapositiva, espérenme. Ya, ahora sí. ¿Qué nos dice Maricondo? Nos dice, organizar es un proceso, no un destino para ella, ¿no? Justo cuando crees que tienes el control de las cosas, es hora de hacerlo de nuevo, nos menciona. Ella es una creadora y consultora de organización japonesa, ¿no? Inició en la organización de cosas físicas, como los closets, ¿no? Es muy conocida ahí por las redes sociales, y hoy pues es organizadora y consultora de algunas empresas dentro de Japón principalmente, ¿no? Y tiene sus canales ahí en las redes sociales donde también observamos algunas cosas particulares que hace ella sobre la organización, ¿verdad? Y nos dice pues que estamos constantemente organizándonos, ¿no? Seguimos un proceso que a veces puede ser muy largo también porque va a integrar no solo una estructura nueva, sino también una nueva manera de pensar para clasificar las cosas, ¿no? Nos sugiere por ahí que clasifiquemos las cosas en función a lo que quieren desarrollar, es decir, en base a la función de cada cosa, y no necesariamente de manera cronológica, no necesariamente de manera alfabética, ¿no? Sino que ella resalta mucho la función como tiene algún proceso, las personas, las oficinas, ¿no? Y es en base a ello es que está convencida pues que lo principal para el éxito de algún proceso es justamente su organización, ¿no? Y es lo que destaca Maricondo en todas sus obras, ¿no? Y por eso, pues, no podemos dejar de pensar una vez más que tenemos que tener claro algunos términos, ¿no? Para poder referirnos al cálculo de la planilla, ¿no? En el curso de hoy de asistente de planilla y recursos humanos tenemos mucha parte organizativa en función al personal que tenemos a nuestro cargo, ¿no? El asistente de planilla, de hecho, que apoya a un jefe inmediato, que en este caso puede ser el gestor de recursos humanos, puede ser un jefe del departamento de recursos humanos también, puede ser un departamento de personal, porque así también se puede llamar, o podría estar simplemente a cargo de la planilla, ¿no? Como asistente de planilla, de repente solo se le designa la planilla a él y va a depender de una oficina más grande, ¿no? Pero tenemos que conocer de qué se trata y lo vamos a ver hoy, de qué se tratan las retenciones laborales, ¿no? Conocemos de hecho como retención laboral, ¿no? Retención laboral como su definición lo indicarían, las normas legales nos dicen, en el Perú, por ejemplo, son los descuentos que el empleador realiza sobre la remuneración, de hecho, del trabajador para cumplir con algunas obligaciones tributarias, ¿no? Y de seguridad social en este caso. En retenciones se realiza, ¿qué cosa? El descuento por las normas vigentes, que en este caso están vinculadas con SUNAT, con el cumplimiento con la FP o ONP y con el salud, ¿no? Entonces, dentro de esas retenciones, algunos sí, otros no, ¿no? Dependiendo, en el caso de SUNAT, por ejemplo, se les descuenta según la categoría a la que pertenece, según el monto del dinero que superaron según la categoría que tienen. Cuando hablamos de categorías, en este caso de trabajadores, ¿no? De empleados, no estamos hablando de jerarquías, ya estamos hablando de categorías tributarias en este caso, ¿no? Estaríamos hablando de el tipo de impuesto que paga en este caso cierta categoría, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de primera categoría, estamos hablando de alquileres, ¿no? Cuando hablamos de segunda categoría, estamos hablando de un tipo especial de renta, ¿no? En la tercera categoría, pues las personas que tienen negocio, ¿no? Y se paga por negocio. El de cuarta y quinta categoría se paga o se le retiene, en este caso a la persona, en base a sus ingresos por labores, ¿no? Generales. Ahora, los dos casos, cuarta y quinta categoría, no necesariamente están en planillas. Comúnmente, generalmente, el de cuarta categoría es un trabajador independiente. Y el de quinta categoría, sí, todos los de quinta categoría siempre están en planilla, ¿no? Siempre están en planilla. Cuando les dije, generalmente el de cuarta categoría, generalmente es independiente, es porque existe en el Perú, dentro de la institución pública,
un solo caso de tipo de contratación en planilla que pertenece a la cuarta categoría. Es un solo caso, que en este caso son los CAS, los contratos de administración de servicios, ¿no? Que son incluso una gran mayoría de empleados dentro de todo el Perú, ¿no? Y sin embargo, no siendo independientes, se les considera en cuarta categoría, ¿no? Sabiendo que en cuarta están todos los independientes. Por ahí que les quede claro, ¿no? Vamos a pasar a una diapositiva, de hecho que la van a poder diferenciar mucho mejor, ¿no? Entonces, hay impuestos que ambos tienen que pagar, pero dependiendo si superan el monto mensual, ¿ya? Entonces, en base a esto vamos a trabajar. Aquí está. Una de las retenciones que es bastante común es pagar por nuestras pensiones. Cuando estamos en una planilla, pagamos un porcentaje de nuestro sueldo a que se vaya a un sistema nacional de pensiones, ¿no? Que acumula un fondo de pensiones, o que se vaya, según lo elige el empleado, que se vaya a un sistema privado, ¿no? Entonces vamos aquí a ver la diferencia. En este caso, la ONP, que significa Oficina de Normalización Previsional, es la que en este caso guarda y registra, lo guarda porque no requiere inversión, no invierto, nosotros no invertimos a poner nuestro dinero aquí, no es que lo pongamos en un barco y ese dinero va a ser de nosotros, porque no es así, sino este es un régimen especial público, en este caso de pensiones. No quiere decir que todas las empresas, todos los empleados, perdón, que trabajan y están en una planilla del Estado, o sea, de una institución pública, van a estar adheridas a la ONP. No necesariamente. Cualquier trabajador puede pertenecer, en este caso, a la ONP, al Sistema Nacional de Pensiones, ¿ya? O podría optar por las AFP, ¿ves? Que es el privado, ¿no? Pero a ver, avancemos un poquito más. Dice, en este caso, el Sistema Nacional de Pensiones en el Perú es el régimen público de pensiones en Perú, administrado en este caso por la Oficina de Normalización Previsional. Ya acuérdense, ONP significa Oficina de Normalización Previsional, va a quedar ahí en material de todas maneras. Está destinado pues a los trabajadores en planilla del sector público o privado, según lo elija, en este caso el trabajador. No vaya a ser que algunos de ustedes, si son asistentes de planilla, están llenando por ahí la ficha de planillas de un trabajador junto con él y lo están orientando y le digan, en esta empresa se trabaja con ONP o en esta empresa se trabaja con el AFP. Y le dicen todavía, y más aún, todavía a veces dice, aquí trabajamos todos con AFP íntegra. Y estarían cometiendo una falta, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador es libre de escoger su sistema de pensión. Primero, público-privado, y si es que es privado, elegir la AFP que más desee, ¿no? Que más le convenga o que él mismo elija, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que estar claros de que es libre decisión del empleado. ¿Qué características básicas tiene, en este caso, el Sistema Nacional de Pensiones? Uno, que es un aporte. Es un aporte. Tanto empleador como trabajador realizan los aportes mensuales al sistema. ¿Cómo? El trabajador realiza sus labores en el mes y está de acuerdo en que el empleador le descuente el 13%, ¿no? Pero yo no quiero que me descuenten, es un deber, te tienen que descontar. Si estás en planilla, tienes que pertenecer a algún sistema de pensiones. En este caso, si has optado por el Sistema Nacional de Pensiones, pues te van a descontar el 13%. Ese 13% lo paga el empleado, el trabajador de su sueldo, pero quien lo retiene es el empleador. Lo retiene y tiene la obligación después de abonarlo, en este caso, a la Oficina de Normalización Previsional, ¿ya? Entonces, es un aporte, está definido como un aporte y que merece un descuento, ¿no? Pensiones. ¿Por qué? Porque proporciona justamente este pago mensual que se le da a personas con la edad de jubilación o que han tenido una invalidez a cierta edad o de sobrevivencia, siempre y cuando, esta es la razón principal por la que van a gozar de su ONP o de su Sistema Nacional de Pensiones, que tiene un aporte mínimo de 20 años, ¿no? 20 años mínimo tiene que tener. No, que ya estoy cansado, quiero jubilarme a los 60. Pues se jubilarán a los 60 si sus aportaciones fueron desde los 40 años, ¿no? Pero bueno,
ya empezamos a trabajar jóvenes y que por ahí pues tenemos muchas aportaciones. O de repente al comienzo nunca estuvimos en planilla, después de los 30 recién estuve en planilla, ¿me puedo jubilar a los 50? Sí, pero tendrías que hacer también el cálculo de cuánto cobrarías para ver si te conviene, ¿no? Pero sí, pues si aportaste desde 30 años y tienes 50 años ahora, ya tienes tus 20 años de aportación, sí, pues podrías solicitar algún tipo de cese si lo puede, si lo amerita en este caso, si tiene en este caso la facultad tu tipo de contratación, ¿no? Ahora sí ha existido un régimen de jubilación anticipada, ¿no? Que creo que estamos en los 60 años de la jubilación anticipada, pues donde sí, pero y mínimo pues tus 20 años, ¿no? Si no cumples con algunos requisitos, entonces no, tienes que llegar a la edad de jubilación, ¿ya? Además, son beneficios. ¿Por qué? Porque la pensión de jubilación se calcula, en este caso, a la remuneración promedio de los últimos años y el tiempo de aporte, ¿ya? Entonces, no es como la AFP que se calcula en base a una rentabilidad también, ¿no? El tiempo de aportación también se cuenta en la AFP, pero también se cuenta la rentabilidad del dinero que se ha acumulado. En este caso, el Sistema Nacional de Pensiones no se vincula para nada con un tipo de rentabilidad. Uy, pero también tengo aportando hace como 30 años en mi Sistema Nacional de Pensiones, entonces voy a ir a la oficina de normalización y le voy a pedir mejor que me devuelva porque ya no quiero seguir aportando. No se puede. El dinero que está, en este caso, en este fondo de pensiones, porque así se llama, que tiene el Sistema Nacional, no es dinero propio del trabajador, ¿no? No es su dinero, lamentablemente, no lo es. Por lo tanto, así como las AFP podían autorizar el retiro, y nosotros podíamos ir, si estábamos en AFP retiro, sí, en la ONP no se puede, ¿no? Tanto así fue que en el año 2020, cuando se iniciaron estos retiros masivos, ¿no? Muchas personas protestaron y reclamaron de por qué a ellos, los que tienen FP, les dan ese dinero, su dinero, por qué nosotros no, que tenemos tanto tiempo ahorrando, entre comillas, pero no es un ahorro, en el Sistema Nacional de Pensiones. También nosotros necesitamos disfrutar de ese dinero para cubrir además medicina que en aquel tiempo pues era muy cara, ¿no? Panadol, cosas simples, hasta el algodón, las gasas, las mascarillas que eran muy baratas, en ese tiempo eran carísimas, ¿no? Necesitamos comprar alcohol, necesitamos comprar jabón líquido, lejía y más detergente porque la ropa se lavaba más seguido. Entonces, todos los ingresos se hacían agua para nosotros y tenemos que buscar otros ingresos, ¿no? Y pedíamos también que nos den y disfrutar de la ONP que hemos aportado, pero no, como no es un fondo de pensión, es un fondo de pensiones y no es un dinero propio, es un dinero, como así mismo lo dice, es un fondo de pensiones donde de ahí se coge para las personas que necesitan jubilarse. Y si no, se sigue quedando ese aporte ahí, ¿no? Entonces, de eso se trata. Es un beneficio, pero solo para la parte de la jubilación o quizá para una invalidez o para un tipo de jubilación anticipada, ¿no? Entonces, esas son las tres características que tendría, en este caso, el aporte que se da con el Sistema Nacional de Pensiones. Y ahora, pues, el sistema privado, que ese sí es muy conocido para nosotros, las AFP, que son justamente las administradoras de fondo de pensiones, eso significa AFP, ¿ya? AFP es administrador de fondos de pensiones, ONP es la Oficina de Normalización Previsional. Una es el sistema privado, que es la AFP, y el otro es el sistema nacional en el Perú, ¿no? Entonces, el sistema privado de pensiones, AFP, es una alternativa, ¿verdad? A toda institución, sea público o privada, puede elegir entre una de esas dos. Está diseñado para los trabajadores que eligen el sistema, en este caso privado, en lugar del ONP. Solo tenemos dos sistemas para elegir, ¿no? Uy, estamos atrapados porque no tengo ninguna opción más adecuada para mí, porque yo no quiero aportar tanto y quiero aportar por... Esa es la ley del sistema de pensiones que tenemos en nuestro Perú. Se dice que va a cambiar, va a transformarse, bueno, esperemos que vaya algo mejor para todos, pero todavía no, solo tenemos esas dos opciones, ¿no? Les estaba diciendo que en pandemia no nos dieron el dinero a los que estábamos en el Sistema Nacional de Pensiones, pero sí hubo una bonificación extraordinaria para poder paliar un poco estas diferencias entre los dos, ¿no? Y sí, pues nos dieron una cantidad por ahí mínima, pero algo es algo, ¿no?
Bueno, cada una de las, en este caso, AFPs que tenemos, Habitat, Integra, Prima, Profuturo, cada una de ellas sí hay una comisión, ¿no? Una comisión. Casi todas se parecen mucho, los aportes son alrededor del 13%, pero la comisión sí varía, ¿no? 1.47, 1.55, y bueno, según cada FP que presenta, ¿no? Pero también cada una tiene algunas características particulares, ¿no? Entonces, por ahí tienen algunos subproductos dentro de la AFP, ¿no? Bueno, ¿qué características? También, pues, sus aportes son alrededor del 13% en promedio, ¿no? Porque por ahí las diferencias de céntimos según ¿cómo se llama? La tasa de comisión, que varía, ¿no? Pero hablemos de un 13%, ¿no? Más un porcentaje adicional de comisión, como les había dicho, ¿no? Y es una FP la que tienes. No puedes pertenecer a dos, un poquito por acá, otro poco por allá, no. Solo una se puede elegir, ¿ya? A veces pasa que si estamos como asistente de planillas y recibimos a los trabajadores, les hacemos llenar su ficha y nos dicen, yo pertenezco a la FP Integra. No podemos quedarnos con esa declaración, ¿no? De hecho, que el trabajador declara bajo juramento, ¿no? Y se le dice, por favor, verifica, sino que además ellos nos tienen que traer, cuando ingresan a nuestra empresa, nos tiene que traer el documento que acredita en qué AFP está. Y eso acompañará a todo el legajo que nos van a dejar, currículum y declaraciones juradas, varios documentos que necesitamos pedir, que nos tienen la ficha con los datos suyos, de sus derechohabientes, de sus familiares, ¿no? Teléfonos de contacto provisionales, bueno, todo, ¿no? Y también en alguna parte nos ponen a qué AFP pertenecen, pero tiene que estar acompañado con el documento que acredite, ¿verdad? Nosotros tenemos, en este caso, no podemos confiarnos solo con la parte declarativa, tenemos que verificar, ¿ya? Bueno, porque sí, ha pasado que a veces dice, uy, yo pertenezco a Integra, pero no sabes que en otro trabajo te cambiaron y tú aceptaste el cambio, ¿no? Y después de ahí dejaste de trabajar y ni enterado, ni siquiera abres tu correo para ver que te lleguen los estados de cuenta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que comprobar. También tiene pensiones, otorgan pensiones y los fondos allí sí son acumulados y se usan para financiar pensiones de jubilación, de invalidez o de vivencia, basadas en un monto acumulado en una cuota, en una cuenta, en este caso individual. En este caso, este dinero sí pertenece al trabajador, pero no, como pertenece a él, no significa que también está a libre disposición. Eso sí, no está a libre disposición. La disposición se apertura cuando existe alguna norma legal que lo permite o cuando llega a la edad de jubilación o tiene algún tipo de invalidez o algún tipo de sobrevivencia legal. Entonces, si que se ocurre alguno de estas condiciones, entonces sí va a formar parte de su dinero. Pero ojo, no es que todo el dinero, se me jubilo, me dan todo, no. Se da mensualmente y algunos aportes. Pero ¿qué pasa si yo ya me jubilo y mientras no me jubilaba, mi empleador me pagaba mi atención en salud? Porque el empleador es el que paga el de salud, ¿verdad? Paga. ¿Y qué pasa cuando ya me jubilo, ya no voy a poderme atender en salud? O mis trabajadores, si estoy asistente de playa, estoy orientando a mis trabajadores, ya no se van a poder atender en salud, pues sí se van a poder atender en salud de manera permanente. ¿Por qué? Porque los aportes de ellos se miden también en base a lo que reciben en su jubilación, ¿no? Pero ¿quién los aporta ya? En ese caso ya se mantiene de parte de los fondos que manejan las AFP, se pagan, se consideran como tal, ¿no? Entonces ya los aportes que se han dado anteriormente han servido como aportes vitalicios para en este caso para el salud en base a ese trabajador. Por eso es que cuando retiran todo su dinero y dicen se retiro todo, no se les permite retirar todo porque tiene que quedar un aporte para el salud, para que se sigan atendiendo, ¿no? Beneficios. ¿En qué consisten los beneficios? Que la pensión final no es solo el promedio que se sacaba en el Sistema Nacional de Pensiones, o sea, no se tomaba solo los últimos años, sino que también depende de lo acumulado en el fondo, ¿no? Y también depende del rendimiento, en este caso de las inversiones de la empresa que lo tiene, ¿no? AFP Integra, pues, invierte su dinero, o sea, el dinero que ingresa no necesariamente va a estar ahí dormido y se le da al final y se jubila, porque entonces no me ofrecería rentabilidad, ¿no? Por eso es que
cuando se hablan de normas legales y se quiere brindar a los trabajadores a que tengan disposición de su dinero ahorrado, siempre hay límites, ¿no? Hay límites, ¿por qué? Porque ese dinero se sabe de que no es un fondo común, de hecho, que es de cada uno, pero que se le permite a esta empresa, a estas empresas AFP, se le permite que inviertan, ¿no? Entonces ya tienen el permiso de invertir, por lo tanto, no pueden despegarse de todo el dinero tampoco, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. Ahora, otra cosa que también se debe tomar en cuenta y se tiene que aconsejar a los trabajadores que decidan retirar su dinero, es que sepan de que si retiran casi todo van a como volver a empezar con sus aportes, ¿no? Entonces no es que van a empezar a acumular los 20 años. Los 20 años están acumulados desde antes, ¿no? Desde que empezaron a aportar. Pero ¿qué tal si ya llegan a una edad de jubilación donde llegan a unos 30 años de aportación, ¿no? Pero también se va a medir, se va a calcular en su jubilación en base al fondo que tienen al momento, ¿no? Entonces puede ser que no cobren como quisieran, ¿no? Bueno, para eso hay calculadoras también que están dentro de la superintendencia incluso, donde pueden calcular cuánto van a recibir por su pensión de aquí a su edad de jubilación, ¿no? Entonces hay que pensar que para entonces el cálculo de este beneficio de la jubilación se basa en cuánto dinero tienen ahorrado, o sea, cuánto es su fondo, y cuál es el rendimiento, en este caso, la rentabilidad que maneja en inversiones la AFP, ¿no? Y aquí está claro, bueno, la comparación en este caso de qué se trata la cuarta categoría y quinta categoría, ¿ya? En la cuarta categoría, ojo, categoría no jerárquica, ¿ya? Son categorías según las definiciones que SUNAT tiene para clasificar a sus tipos de trabajadores en este caso, ¿no? En el caso de la cuarta categoría, son ingresos obtenidos por trabajos como independientes, ¿ya? Son aquellos que por el desempeño independiente e individual de profesión, de arte, ciencia u oficio, se aplica para el trabajador. Ejemplo, va a una empresa productora de calzado, ¿no? Y tienen pues su fábrica, ¿no? Y existe la necesidad de hacerle mantenimiento a ciertas maquinarias de la industria, ¿no? De la parte industrial. Entonces contratan a trabajadores, a uno o dos profesionales que se dediquen a hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces es como una persona que terceriza el trabajo si no lo hago yo, ¿no? Bueno, entonces traen a estos profesionales que pueden traer, pues, profesionales técnicos en computación informática, técnicos en reparación de cómputo de repente, o pueden traer del Senate algún joven profesional de reparación de equipos industriales, dependiendo de lo que tenga que reparar, ¿no? Entonces contrata a este profesional, sí, se puede realizar un contrato con ellos, pero no es un contrato laboral, sino es un contrato de servicios. ¿Por qué? Porque un contrato laboral implica ponerle una hora de entrada, una hora de salida. Implica también ponerlos en planilla si hago un contrato laboral. Pero si él solo va a arreglar mis máquinas, quizás le tome 1, 2 semanas o un mes, no sé, dependiendo de lo que tenga que hacer, ¿no? Y le voy a decir, a ti te voy a pagar por el trabajo, ¿no? El trabajo que me den son, ¿cuántas máquinas tienes acá? ¿Cuánto me cobras por cada máquina? Ya has hecho el estudio de lo que tienes que hacer y te pago cierta cantidad cuando acabes tu trabajo. Bueno, podrían convenir en pagarse semanalmente algo. Bueno, mientras va viendo producción, podría pagarle, si es que arreglas de las 10 máquinas, me arreglas 2 semanales, bueno, te pago lo fraccionado, ¿no? Puede ser que convengan así, ¿no? Entonces, puede recibir su pago semanal también este trabajador independiente. Ahora, ¿qué documento se justifica para el pago? ¿No? Todo documento siempre justifica para cualquier pago, siempre tienes un documento de respaldo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy en planilla, me pagan mi sueldo a fin de mes, los primeros días del siguiente mes, me están entregando mi boleta de pago, ¿verdad? De remuneraciones. En este caso, para este personal que es independiente y que solo viene a realizarme el trabajo de la reparación de las máquinas, entonces ellos más bien me tienen que emitir cuando yo les pague o como intercambio el mismo día, un recibo por honorarios que ahora es electrónico, ¿verdad? Entonces ese es el documento de pago.
¿Qué hace el trabajador, en este caso el técnico en computación informática? ¿No? Viene a revisar la máquina, bueno, te voy a pagar el sábado me vienes a revisar y a reparar la otra máquina, listo, el sábado terminas, listo, ya, toma, acá está tu pago, te lo deposito al banco, te pongo ya, pero te pago no PLIN, lo que fuera, pero mándame tu recibo, allá, en el momento genera su recibo y intercambian documento y dinero, y listo, ¿no? En este caso, solo es aplicable para la cuarta categoría, solo es aplicable para personas naturales, ¿no? ¿Qué pasa si Juan Pérez es un profesional técnico de computación, pero se presenta hacia ti para reparar tus máquinas como empresa, ¿no? Y me llamo, eso es informática, soy yo como empresa jurídica o como persona jurídica. Bueno, entonces, si soy persona jurídica, no vas a ser de cuarta categoría, eres una persona natural con negocio. Bueno, si eres una persona jurídica, puede ser una persona, en este caso una empresa tú, ¿no? Puede ser tú el gerente general de la empresa. Entonces no vas a emitir recibo por honorarios. Por lo tanto, no vas a ser de cuarta categoría si te presentas así. Serás una empresa, serás representante de tu empresa y por lo tanto emitirás una boleta de pago, en este caso de los servicios, ¿no? Entonces, pero centrándonos en lo que es una persona de cuarta categoría. Entonces, no es necesariamente una persona natural, no es una empresa. Y se manifiesta él para el cumplimiento de una labor específica como profesional, ¿no? No se incluirán como rentas de cuarta categoría aquellas obtenidas por personas naturales o no profesionales domiciliadas que perciban ingresos únicamente por actividades de oficios. Es decir, que se hubieran acogido incluso a nuevo RUS, ¿no? Entonces, estas personas, no. Las que están con el nuevo RUS, no. ¿Ya? Porque están en el nuevo RUS, pues, o sea, ingresan a veces con persona natural con negocio, ¿ya? En los casos en que las actividades de cuarta categoría se complementen con explotaciones comerciales, ¿no? O viceversa también, el total de la renta que se obtenga se considera como renta de tercera categoría porque tiene que ver con alguna parte comercial. Cuando ya se vincula la parte comercial, es decir, venta de algo, ya no es para nada una cuarta categoría. Tendría que ser, en este caso, una tercera categoría donde están incluidos todos los negocios. Ya, entonces, en resumen, cuarta categoría es un trabajador independiente que realiza pues una labor en una empresa como parte de su profesión directamente, no involucrándose con una empresa detrás de él ni juntamente con él. Ya, es solo como profesional. Ya. ¿Qué tipo de RUC? Pues con su RUC 10. ¿Ya? En este caso es con RUC 10, como persona nada más. Quinta categoría, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son ingresos obtenidos por trabajos que sí son dependientes, o sea, he firmado un contrato laboral y por lo tanto tengo una hora de entrada y una hora de salida, ¿no? La norma me dice que trabajo 8 horas, ya, sí, tengo que marcar mi entrada y mi salida, tengo que acogerme a las normativas internas de la institución, es decir, los descansos, las horas extras, los descuentos por tardanza, los descuentos por inasistencias injustificadas, que se me hace valer también las inasistencias justificadas por atenciones médicas. Bueno, todo esto es lo que concierne en este caso los trabajos que realiza un dependiente, alguien que está vinculado totalmente con la empresa, en este caso con un contrato laboral, ¿no? Bueno, sí, ¿se encuentran vinculadas al derecho laboral? Claro que sí, ¿no? Aplica a personas con relación de dependencia, incluyendo también cargos públicos, ¿no? Cargos electivos o no, o sea, se eligieron por voto, por concurso, bueno, sí, todos ellos también. Sueldos, asignaciones, primas, dietas, gratificaciones, todos esos reciben en este caso como retribución por sus servicios personales laborales en este caso, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre la cuarta y quinta categoría. En resumen, cuarta categoría, independientes, y quinta categoría, dependientes, ¿ya? Cuarta categoría no está en planilla y quinta categoría sí está en planilla. Ya, eso es lo básico para conocer a quiénes le retenemos, en este caso, algún tipo de impuesto. En este caso, retenciones laborales se va a aplicar a lo de quinta categoría por definición, porque es una retención de labor, ¿no? Sin embargo, también en algún momento podemos retener el impuesto, que también es a la renta, la cuarta categoría, sin ser de nosotros un trabajador. No se da propiamente una retención laboral, pero a veces se
se junta dentro de una retención porque somos el empleador en este caso o quien obtiene los trabajos o el beneficio, en este caso del trabajador independiente, es quien le debe retener para poder responder, en este caso, a la SUNAT, enviando este dinero, ¿no? Que se le retuvo al de cuarta categoría al momento de que hemos recibido su recibo por honorarios, ¿no? Bueno, las diferencias, aquí están. Bueno, les resumí acá un poco más las diferencias, ¿no? Los independientes, ojo, ¿quiénes son los independientes? ¿Cuarta o quinta? A ver, escríbanme en el chat. Independientes, ¿cuarta o quinta categoría? A ver si están atentos. Estamos atentos, estamos atentos. Independientes, cuarta. Muy bien. Habíamos visto por acá, independientes, cuarta. Muy bien. Bueno, ellos emiten recibo por honorarios, rentas por boletas también, si es que en caso no emiten, son otro tipo de trabajadores, y realizan prestaciones de servicios a terceros sin subordinación laboral, ¿no? ¿Por qué decimos sin subordinación? Pero además tiene que cumplir un contrato. Hemos firmado con un contrato que me tiene que terminar el trabajo. Sí, pero no es un contrato laboral, es un contrato de servicios. Y no por eso le resta importancia, ojo, él debe cumplir también con los trabajos estipulados dentro de la cláusula. O sea, los dos tienen contrato, pero los dos, ninguno de ellos es menos que el otro en importancia, porque los dos le deben el cumplimiento a la empresa, eso sí, ¿no? En los dependientes es la persona natural que presenta sus servicios de manera personal, libre, consciente, subordinada y bajo un contrato, en este caso laboral de trabajo, ¿no? Por aquí aclaramos un poco más lo que nos indica la renta de cuarta categoría. Va a tener una renta bruta de hecho, ¿no? Los obtenidas del ejercicio individual, en este caso cuarta categoría por arte, oficio. Y aquí está lo que les había dicho, ¿no? Los servicios prestados por trabajadores del Estado con contrato CAS, o sea, contrato de administración de servicios, estos son dependientes, totalmente dependientes, tienen un horario de entrada y salida, pero son de cuarta categoría. Ya son los únicos casos que están en planilla y que sin embargo son de cuarta categoría, ¿ya? Las dietas, las retribuciones obtenidas por las funciones de director de empresas, gestores de negocios, mandatarios, regidores municipales, consejeros, o sea, todos los que tienen estos cargos que a veces son hasta de confianza, reciben una dieta especial, una cantidad especial. A veces reciben por movilidad también, ¿no? Entonces, por movilidad esa parte y sí, pues es parte de su renta bruta en este caso. Ahora, en algunos casos esta renta bruta por dietas y retribuciones algunos casos proceden a una reducción del 20% de parte del impuesto y otros no, ¿ya? En el caso del límite máximo, el límite máximo para reducir la renta bruta es hasta 24 UITs, ¿no? Es lo que se considera cuando hablamos de algunos tipos de deducción. Pero ¿en qué caso me deducen? ¿En qué caso me descuentan y dice, ay, no puedo entrar como parte de pago de mis impuestos? Sí, sí las hay, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo además alquilo y ahí también ya estoy pagando impuestos. Entonces, esa parte de alquiler también se me descuenta al final en el cálculo para no pagar tanto impuesto. ¿Ya? Vamos a ver ahorita en el cálculo también. Bien, aquí estamos explicando que el trabajador independiente puede afiliarse también al sistema previsional. Sí, de hecho, va a tener, entrega un recibo por honorarios, pero puede afiliarse de manera independiente. Hoy en día se está queriendo sacar una ley para que estos trabajadores independientes, los que entregan su recibo por honorarios, también se les descuente por el sistema de pensiones y lo que ellos resuelvan, ¿no? También dice que se les tendría que descontar, porque también la norma dice pues, que hay que velar por todos los trabajadores, ¿no? Para una futura jubilación. Eso es lo que dice la ley en forma general, ¿no? Y en base a eso se fundamenta para poder pedir que también los trabajadores independientes que emiten recibo por honorario se les descuente para el pago de su pensión, ¿no? Pero todavía no está totalmente reglamentado, así que todavía disfrutamos emitiendo nuestros recibos por honorarios sin descuento. Efectuar la retención del aporte mensual. Bueno, si hay una retención, si es que superan una cantidad de ingresos, entonces en esos casos se le tiene que retener dependiendo del monto, pero
alrededor de un 8%, ¿no? Entonces, esto también puede. Ahora, el trabajador independiente puede pedir que no se le retenga, si es que se hace su proyección y decide, pues, que en el año no va a superar la cantidad, ¿no? Y si no la supera, pues, simplemente no se le descuenta. Pero hay que avisar a SUNAT, ¿no? Y en SUNAT nos tenemos que registrar diciendo, esto es mi proyección, esto es lo que voy a ganar, ¿no? Y si en algún momento mejora mi situación y gano más, entonces nuestros mismos documentos, que son la emisión de nuestros recibos por honorarios, van a mostrarlo, ¿no? Y como hemos creado el compromiso con SUNAT de no superarlo, hay que avisar, ¿no? Y decir, bueno, sí, pues ahora sí descuéntame, ¿no? Entonces, esto es por ahí la retención que también se tiene que dar en base al impuesto a la renta al trabajador, ¿no? Independiente en este caso. Aquí hay un cálculo básico, ¿no? Que se realiza al trabajador independiente en este caso, ¿no? Que está obligado en este caso a presentar su declaración anual, sí, pero que en algún momento puede tener este problema de que tenga que descontar, ¿no? Primero, hay que descontar el 20% de sus ingresos percibidos o cobrados durante el año. Eso es la parte final, ¿no? En el ejemplo, a ver, vemos acá que tenemos un trabajador tiene 60.000 soles de ingresos en todo el año. En este caso, en el año 2024, ¿no? Y debe descontarse, pues, el 12%, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje de descuento, ¿no? Ya, 12.000 soles en este caso. Restamos estas cantidades y me sale 48.000, ¿cierto? 48.000. ¿Por qué descuento? Porque así indica el cálculo que tenemos que hacer. 20% se descuenta para que no tenga que pagar todo en función a sus 60.000 soles, ¿no? Entonces tenemos los 48.000. Luego se descuenta el valor de las 7 UITs. En este caso, una UIT, la del 2024, tenemos que estar al tanto porque estamos haciendo una declaración mensual de fin de año. Una UIT en una OIT en este caso 2024 es 5.150, ¿no? Y multiplicado por 7 y ahí nos sale pues la cantidad de 36.000, ¿no es cierto? 37.450, que en este caso sería para el 2025. Bueno, lo multiplicamos y esta es la cantidad que restamos y nos quedamos con 10.500, ¿no? Y en base a esta cantidad es que se dice, bueno, hay que pagar un porcentaje de esa cantidad como el impuesto, ¿no? Y se calcula el 8% y se comienza a descontar, ¿no? Y ese es en realidad lo que tiene que pagar a fin de año, el 8% de 10.550, ¿ya? El 8%. Pero ¿qué pasa si ya mes a mes ha ido pagando? Pues sí tenemos que descontar también, ¿no? Pues hay que ver el caso. Ahora, la afiliación para que un trabajador, en este caso pensionario, de manera independiente se afilie, podría elegir el sistema privado de pensiones o podría elegir el sistema nacional de pensiones. Ojo, el independiente es libre de elegir, puede elegirlo o no, puede decir, no, no quiero entrar, sí, pues todavía tiene el derecho de obviar esta parte, ¿no? Pero sí podría elegirlo, porque a veces pasa que los trabajadores están en planilla, están como ya 18 años en planilla y de pronto o los despiden o renuncian o pierden el vínculo laboral con esta empresa. Y después, en ese momento, empiezan como trabajadores independientes, ¿no? Y como trabajadores independientes pueden dejar de pagar al sistema privado, al sistema nacional de pensiones, ¿no? Y entonces estarían perdiendo la oportunidad de acumular sus 20 años de aportación para quizá, viendo la edad que tenga, en jubilarse de manera adecuada y recibir una pensión mensual, ¿no? Entonces, a este trabajador, viendo el ejemplo, le convendría continuar con su aporte, en este caso, voluntario, ¿no? Dependiendo de lo que haya elegido antes, sistema privado de pensiones o sistema nacional de pensiones. ¿Qué pasa si el trabajador, bueno, estuvo en una empresa, pero ya no estuvo nunca en planilla, ¿no? Y de pronto quiere ya hacer sus aportes, ¿no? Al Sistema Nacional de Pensiones o la privada para tener al final su jubilación. Y también lo puede hacer a través de, en este caso, su afiliación y descontarse a través de sus documentos de pago, que en este caso sería el recibo por honorarios, ¿no? Entonces así sí lo puede elegir. Y para esto, pues, es fácilmente afiliarse a través de las páginas web de cada uno, ¿no? En el caso del sistema privado de pensiones,
podría ingresar a la Superintendencia de Banca de Seguros y elegir la que más le convenga, ¿no? Hay unos cuadros comparativos que se puedan realizar para ver cuál de ellas me conviene más de acuerdo a los beneficios y de acuerdo a la aportación económica que se hace en cada uno de ellos. Entonces pueden ingresar a la plataforma del sistema de la Superintendencia de Banca de Seguros y encontrar la información de todas las AFP que tenemos actualmente vigentes, ¿no? U optar por el Sistema Nacional de Pensiones y entrar en este caso a la página de la ONP, ¿no? Que está aquí, si no la googlean también y la podemos encontrar como ONP o SNP de igual modo, ¿no? Y la encontramos y ahí podemos hacer ingresar, si tenemos que orientar a nuestros trabajadores independientes de nuestra empresa, también a que se afilien, ¿no? Bueno, y el aporte ahí lo van a ver, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando necesito conocer, en este caso, si estoy de parte de la planilla, si estoy encargado como asistente de planilla, y tengo que conocer si esta boleta ingresó correctamente, ¿no? En este caso, recibo por honorarios, y la puedo buscar, ¿no? De acuerdo a al número de RUC del trabajador, ¿no? Ahora, también podrían orientar, porque esta oficina también es orientador para todos los trabajadores, no solo para los que están en planilla, ¿no? Entonces pueden orientar a su trabajador independiente para que emita su recibo por honorarios, ¿no? Y si no lo sabe hacer, pues desde el comienzo inscriben, les ayudan, les apoyan en la inscripción de su RUC, la emisión, en este caso, de su clave de SOL, que es la más importante, es una clave para poder ingresar a todos los procedimientos de las plataformas de SUNAT, ¿no? SUNAT les devuelve pues a ellos a su correo un usuario para que puedan ingresar, ¿no es cierto? Y bueno, la clave sí se genera por cada uno, ¿ok? La clave de SOL ahora también es electrónica, se la alcanzan y la tendría que cambiar, ¿no? Al comienzo, siempre se tiene que cambiar al comienzo. Y el portal pues es siempre de SUNAT, ¿no? Hay dos maneras de ingresar, ¿no? Una poniendo el RUC, el usuario y la clave, o sea, el password, o poniendo nada más el RUC y el usuario. El RUC y la clave, ¿no? El usuario, pues siempre es el número de DNI, el documento de identidad, ¿no? Para los extranjeros que también pueden estar incluidos en esto, pues será dependiendo su carnet de extranjería, ¿no? Entonces hay que optar por marcar muy bien el tipo de documento de identidad, ¿ya? Pero siempre pues con usuario o número de RUC y el password sí es totalmente necesario, ¿no? Entonces con esto lo vamos a tener. Y podemos orientar así a que ellos generen, los mismos trabajadores generen en ese momento su recibo por honorarios, ¿no? Hay que indicar si es que también van a pertenecer a un régimen de pensión, ¿no? Entonces podríamos registrar también a ellos si van a pertenecer a un régimen de pensión y nos dicen, sí, por favor, yo estoy en tal régimen, entonces sí le tenemos que registrar como trabajador independiente para nuestra empresa solo para estos casos, solo a los que van a acogerse a un sistema de pensión, ya, solo. Si no se acogen en un sistema de pensión, entonces no necesito registrarlo como mi trabajador independiente, ojo, no necesito, porque de repente otra empresa lo acoge y no en nuestra. Ya por ahí podría haber un error si se le registra en una planilla donde no debe figurar, ¿no? No vaya a ser que lo estemos declarando como planilla, solo como trabajador independiente para los usos del descuento del sistema de pensión, solo para esto, ¿ya? Ya hay que autenticar siempre la generación de recibo por honorarios, hay que ver que en realidad sea la verídica, que sea la verdadera, no porque me alcanzan por WhatsApp el recibo por honorarios, me quedo ahí, ¿no? Sino que tengo que verificar que realmente haya sido generada para mí, para mi empresa. Ustedes como asistente de planillas y recursos humanos seguramente le van a llegar la información de varios recibos por honorarios emitidos, ¿no? Entonces tienen que entrar al portal y verificar que realmente se hayan generado correctamente, ¿no? No dejarse guiar solo por lo que les llega al WhatsApp. Recuerden que a ustedes lo que les llega es un PDF y hoy en día un PDF se puede modificar, se puede cambiar, pueden fabricar otro. Y así que sería recomendable que sea así, al menos de que se haya generado y el trabajador haya pedido el envío a un correo especial, ¿no? Y si lo envía directamente al correo y es SUNAT quien se lo envía, entonces esa parte ya estaría validada, ¿no? Pero hoy en día no ocurre así generalmente, ¿no? Ocurre de que llega de manos del mismo trabajador. Entonces tenemos la obligación, si somos asistentes de planilla de recursos humanos,
de autenticarlo, de verificar que realmente sea el verídico, ¿no? Y por ahí pues puede pasar alguna falsificación. Recuerden que hoy en día la seguridad informática a veces está un poco vulnerada, ¿no? Bueno, aquí están los pasos para emitir un recibo por honorario. Ustedes dirán, pero nosotros somos el sistema de pago y nosotros no emitimos, pero sí tendrían que orientar a estos trabajadores independientes que también pueden estar involucrados con su empresa, ¿no? Y mientras mejor lo orienten, más rápido van a poderle generar el documento justificatorio del pago, que es lo que al final y al cabo necesitan ustedes tener. Necesitan tener de todos los gastos que ocasionó la empresa, incluido el pago de los servicios que realizan los trabajadores independientes, necesitan tenerlo ordenado, ¿no? Y necesitan tenerlo también para poder declarar después a la SUNAT, ¿no? Entonces, este es el paso a seguir, nada más. Entonces, lo pueden sentar en algún dispositivo para ellos, una laptop de repente o en el mismo celular, y le explican el paso a paso de cómo generar. Es muy sencillo, ¿no? Listo, vamos a ver aquí, este es un modelo de recibo por honorarios, generalmente tiene esto, tiene el número de RUC arriba, el RUC en este caso del emisor, ¿no? Tiene que indicar que es un recibo por honorarios electrónicos, ¿no? Y luego la numeración, ¿no? En este caso tiene un código antes del guión, ¿no? Que es el 001, es como un número de serie, y luego viene el número del documento que es el 56, ¿ya? Y a continuación, pues verán unas características especiales, ¿no? Acá, por ejemplo, el trabajador generó un recibo por honorario por 8.000 soles, pero por ser una suma mayor a 3.750, entonces se le retiene el 10%, ¿no? 800 en este caso, ¿no? Los aportes a AFP también se le está reteniendo porque el trabajador en este caso lo pidió y declaró que está aportando a la AFP, ¿no? La comisión en este caso también está y termina en este caso cobrando y por lo tanto se le desembolsa a él los 6.600, ¿no? Entonces se le desembolsa a él los 6.600 que puede ser a cuenta eh, de su yape o de su cuenta privada, ¿no? Como fuera, puede ser hasta en efectivo el pago, ¿no? Pero con el compromiso de pago es de darle 8.000, pero la empresa se queda con esas retenciones, que son el 10%, el AFP que son 300, la comisión 200 y con el seguro con 100. Con todo ese dinero se queda la empresa con el compromiso después de depositarlo a las cuentas, en este caso de SUNAT o de salud, ¿ya? Según corresponda. Veamos aquí un ejemplo. Dice, si tus ingresos en el 2024 no superan los montos que se detallan a continuación, no estarías obligado a declarar ni pagar mensualmente. Y aquí están los casos, ¿no? Que dice, si percibes una renta de cuarta o quinta categoría, ¿no? Y tus ingresos, el total de ingresos en caso mensual, no supera, en este caso, los 3.755, entonces no te tienen que descontar ni el 8%, ni el 10%, ni nada. Tu pago va intacto, porque no superas esa cantidad. De manera anual, tendría que ser 37.450. Si si perteneces únicamente a la cuarta categoría, o sea, simplemente se emite recibo por honorarios solo como independiente, ¿ya? Ahora, pero si percibes únicamente renta de cuarta categoría por ejercicio de tu profesión y arte, pues anual sería 46.813, ¿ya? Entonces, pero si eres funcionario, director, empresario, síndico, mandatario, similar a esto, entonces sí sería 37.450 tu tope anual. Esto lo divides entre 12 y calcularías tu proyectado mensual, sí, así tendría que ser, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo digo, no, yo no voy a superar estas cantidades de manera anual, para nada? Entonces entro a la SUNAT y pido mi exoneración de retención. Y sí lo puedo hacer. Sí, pero ¿y qué pasa si después a medio año mejora mi situación y si llego? Bueno, tendrías que declarar otra vez y hacer caso omiso a tu documento de suspensión, ¿no? De cuarta categoría o quinta categoría, ¿no? Y comunicar en este caso a tu empleador, si estás en planilla, como independiente a la empresa con la que trabajas, que no te descuente. Bueno, que te descuente a partir del momento que superó, ¿ya? Bueno, si estás obligado a presentar entonces declaración mensual, debes realizar los siguientes pasos, ¿no? Uno, sumar todos tus ingresos que hayas recibido en el mes, no solo en una empresa, sino en todas las empresas donde hayas realizado tu servicio y que hayas entregado
recibo por honorarios, porque en base a eso SUNAT te calcula, ¿no? Recuerda que cada recibo por honorario está en SUNAT y esos montos están ya grabados en el sistema de SUNAT. Por lo tanto, si tú declaras que no superaste y sin embargo están en los recibos, puedes tener una infracción, ¿ya? Entonces multiplicas tus ingresos por 8% y lo calculas y en ese momento se realiza la retención mensual. Resta las retenciones, ¿no? De cuarta categoría y si hubieran efectuado mes a mes, pues las tienes que juntar, ¿no? De todas las empresas donde hayas hecho servicio, ojo, y el resultado en este será el monto a pagar, en este caso como pago a cuenta. Puedes ir pagando mes a mes a cuenta. ¿Y qué pasa si pagué, después otros meses gané mucho menos y al año no superé estas cantidades? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pasa si al final le pagué mucho impuesto mensual a la SUNAT y al final en el año no llegué a estos topes? ¿Qué creen que va a pasar? A ver, los leo. Los leo por ahí. ¿Qué creen que va a pasar si mes a mes pago de más a la SUNAT? ¿Dónde estoy? Hay una devolución. Así es, lógico, hay una devolución. Tiene que haber sí o sí una devolución de esos aportes, ¿no? Vamos a ver lo que sigue de acá. Aquí está. Ya. Entonces, sí, tiene que haber una devolución y se puede realizar la solicitud a través de un formulario que está también dentro del portal de SUNAT, dentro de tu portal propio particular cuando ingresas con tu clave de sol. Ahora, importante, los recibos por honorarios emitidos a personas, empresas o entidades calificadas como agentes de retención están sujetos a retención del impuesto a la renta por el 8%, equivalente en este caso en un monto total del recibo emitido, ¿no? Entonces, son agentes de retención, tienen que retener de todas maneras, ¿ya? Ahora, pero ¿qué pasa si es que si no presento el formulario no se me va a descontar? Bueno, es que podría ser que te devuelvan en manera de oficio. ¿Cómo es? Si tú ya desde el comienzo has ingresado todos tus datos completos en tu portal de SUNAT, ¿no? Con tu clave de sol, y has puesto ya tu número de cuenta, ¿no? Que está vinculado además con tu DNI y todo, entonces ya ahí te tendrían que devolver, ya, de oficio. Pero si nunca pusiste tu número de cuenta, no pusiste todos tus datos completos, llegaste a fin de año, pues sí tienes que presentar el formulario, ¿no? Que bueno, no te devuelven tampoco, presentas hoy y te devuelven mañana, ¿no? Hay un tiempo en el que se realiza este trámite. ¿Qué pasa? A ver, no existe obligación de declarar de la declaración jurada mensual y efectuar pagos en cuenta. Bueno, sí. Hay casos en los que no, ¿no? Los que les había dicho. Cuentas con la autorización, con la suspensión de retenciones, ¿no? Si has pedido eso, entonces no te descuentas mes a mes. Pero sí tienes que tener mucho cuidado al final si no superaste, porque si no puedes caer en falta, ¿no? Igual es la misma recomendación que le tienen que dar ustedes como gestores, ¿no? Como asistentes a los trabajadores independientes, ¿no? Para que después no digan, uy, yo no sabía, no me dijeron, ¿y por qué ahora me tengo una multa? ¿No? Entonces sí tendrían que informar, ¿ya? Tendría que estar aclarando siempre esto a todos los trabajadores, estén o no estén en planilla. A los que están en planilla, pues sí están al tanto de ellos, ¿no? Sí, y ha pasado que a veces se ha declarado, en este caso el declarante de los pagos ha sido la persona que apoyó en planillas, ¿no? En este caso de los que están, de la gente que está en planilla, o sea, los de quinta categoría, ¿no? Y de pronto, sobre todo pasa, y tengan mucho cuidado cuando obtienen un trabajador que viene de otra empresa, ¿no? Está en quinta categoría, está en planilla, y la empresa es la que le retiene los descuentos, ¿verdad? Cuando ya superan, ganan sus 4.500 soles, pues ni hablar, le tiene que descontar, ¿no? Bueno, la empresa, acaban con ello, acaba su vínculo laboral y empiezan con las de ustedes, ¿no? Y tienen que pedir la documentación completa, una de ellas también es la declaración de pagos a la SUNAT, ¿no? Porque ha pasado, y lo he visto, que hubo un caso en que le cobraron por acá y le cobraron por allá, y se equivocaron en el cálculo. Se equivocó la empresa al informar la fecha de la aportación y se equivocó también la empresa que lo recepcionó a este trabajo que se estaba trasladando y no leyó bien porque había una contradicción en un documento, ¿no? De fechas nada más. Y simplemente lo tomó como automático todos sus documentos que recibió y no los leyó. Y entonces
la culpa de los dos, de la empresa anterior y de la actual, este trabajador se vio afectado, ¿no? Y le descontaron a SUNAT. SUNAT, claro, se presentó los documentos, se sustentó, fue sencillo el trámite para pedir la devolución, y al correo también respondieron que sí, efectivamente hubo un error, o sea, fue inmediato la respuesta, pero no la devolución. La devolución ocurrió en 2 meses y todavía en partes, ¿no? Entonces, por ahí perjudicamos al trabajador. Por eso lo que recibamos de ellos, directo o de la empresa, tenemos que leerlos y entenderlos todos. Hay casos muy particulares, ¿ya? Bueno, los trabajadores independientes, aquí aclaramos un poco más sobre la suspensión de retenciones y pagos a cuentas, ¿no? Los contribuyentes que perciben, en este caso, rentas de cuarta categoría, podrán suspender la obligación de efectuar, en este caso, pagos mensuales, siempre y cuando la SUNAT lo autorice. ¿Y por qué? Porque siempre y cuando no lleguen a estos montos, ¿no? Anuales sobre todo. Ahora, desde el 1 de enero de cada ejercicio, el perceptor, en este caso de las rentas, podrá presentar también la solicitud de suspensión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se le tiene que pedir al trabajador que lo presente, de hecho, que lo haga ellos, ¿no? Porque ellos son los que declaran, ¿no? Y tenemos que pedirle su documento para sustentarlo, porque de esa manera va a figurar en SUNAT también que es un trabajador que ha declarado no superar. Y esa es parte del legajo que también tenemos que cuidar de nuestros trabajadores que están en planilla, ¿no? Aquí hay un poquito más de información para que la lean, pero pasemos a la quinta. Aquí está, los trabajadores de quinta categoría. Hay trabajadores que podemos dividirlos en dos, ¿no? ¿Por qué? Porque realizamos también trabajo remoto algunos para otros países y, sin embargo, no están domiciliados en el país donde se realiza el pago, ¿no? En este caso, en el Perú, SUNAT tiene una clasificación para los que están domiciliados, o sea, viven acá y realizan su trabajo aquí, y otros para los que realizan afuera, están domiciliados fuera, pero sin embargo trabajan para empresas en el Perú, ¿no? Porque hoy el trabajo remoto ya está autorizado, ¿no? Entonces, para esos casos en el domiciliado, ¿no? Las obtenidas por prestar servicios en relación a dependencia, como sueldos, salarios, asignaciones, notificaciones, ¿no? Aguinaldos y participación, etcétera, son también rentas de cuarta categoría, ¿no? Y tiene la obligación, ojo, cuando están laborando el Perú, de manera remota desde otro país, domiciliado o no, ¿no? Los ingresos obtenidos por prestación de servicios provenientes con contratos civiles, en las que el usuario otorga todos los elementos para el desarrollo de los servicios. También, ¿no? Las participaciones de los trabajadores, ¿no? Provenientes como asignaciones anuales, algún otro beneficio otorgado también. En cambio, si eres no domiciliado, y además te encuentras en planilla, porque sí puedes estar en planilla trabajando desde otro país, sí, en este caso la empresa tiene esa posibilidad de darte un trabajo remoto, ¿no? En ese caso, tu empleador efectuará la retención de 30% sobre la totalidad de tus rentas, en este caso obtenidas con motivo de trabajo remunerado, declarado y demás, siempre estando en planilla, y va a poder realizar un monto mediante en este caso, el portal de la declaración, ¿no? En planilla electrónica, en el PLANME, y además tener a cargo al usuario de tus servicios. Es decir, sí va a poderlo hacer, ¿ya? Del mismo modo que los demás. Ahora, para realizar un cálculo de retención, de hecho que primero tenemos que tener todo el cálculo de todos los ingresos, ¿no? Es decir, tenemos que tener la remuneración ordinaria, la que está en el contrato, ¿no? La remuneración sin descuentos, que esa es la base, y luego pues multiplicarlo por los meses, en realidad que falta pues para que termine el año, ¿no? Ahí le agregamos también las gratificaciones, y esta será tu remuneración bruta anual, es el cálculo proyectado de lo que puedes ganar anualmente. ¿Por qué? Porque en base a esto se calcula la retención, ¿no? Y luego esta de tener pues mi remuneración bruta anual, bruta sin descuentos, ahí en ese momento le descuento el 7%, ¿no? Y se convierte en una remuneración neta anual. ¿Por qué le descuento? Perdón, se descuentan los 7 UITs, ¿no? 7 UITs. En este caso, si vamos a hablar de un impuesto a la renta que se va a pagar en 2025, tengo que mencionar, en este caso, los sueldos del 2024. En este caso, las 7 UITs representarían 36.050, ¿verdad? Las 7 para el 2024. Y se convertiría en este caso la remuneración neta anual, ¿no? En base a esta remuneración neta anual,
se realizan varios tramos de cobranza. Ojo, he calculado el proyectado, ¿no? El proyectado. Y en ese caso ya empiezo a descontar mensualmente a mi trabajador, ¿no? Para el 2024. En este caso, hasta 5 UITs, 8%. Luego empiezo con otra tasa, que es el 14%, si es hasta 20 UITs, ¿no? Dependiendo de lo que yo. Entonces, pero por eso verán que la mayoría solo va con el 8% porque no supera mucho el sueldo en este caso, ¿no? Y por lo tanto tampoco la neta anual, ¿no? Por aquí tenemos los pasos para realizar el cálculo de retención mensual también, ¿no? Siguiendo con el ejemplo. En el caso de marzo, por ejemplo, el impuesto se divide entre 12. Luego, en abril, se tendrá que dividir entre 9, siempre cogiendo la cantidad de meses que falta para que termine el año, ¿no? Y en ese momento se hace la división por cada uno. Por ejemplo, de mayo a julio se considera que se divide entre 8, porque justamente para mayo a julio faltan 8 meses, ¿no? Y en agosto ya solo entre 5, septiembre y noviembre solo entre 4, y en diciembre el impuesto anual se reduce de todas las retenciones que se hicieron mes a mes, de enero hasta noviembre, ¿no? Y el resultado pues, de esta operación es lo que debe pagar. Esto se ha hecho para que al final no tenga que pagar una suma grande el trabajador, ¿no? Recuerdo que cuando empezó este cobro del impuesto a la renta por planilla, siempre se tenía que pagar al final y eran unas sumas enormes, ¿no? Que ya ni veían sus gratificaciones los trabajadores, ¿no? Por eso es que se le tuvo, la posibilidad de que tengan una exoneración, en este caso de la retención, si es que se comprometen o ven que no van a ganar mucho, o se les retenga poco a poco, ¿no? Poco a poco para que al final solo tenga que pagar por ahí una pequeña cantidad, ¿no? Si lo amerita, si no, pues se tendrá que tramitar la devolución si no llegó, ¿ya? Aquí siguiendo el ejemplo, esto está esquematizado para que ustedes lo conozcan, que por qué en algunos casos es entre 12, otros entre 9, entre 8, porque son los meses que falta para el cumplimiento del año de estos casos, ¿no? El monto de retención, entonces, mensual, hemos visto que no es fija, puede variar, pues cuando la remuneración también ha variado en el transcurso del año, ¿no? Por ejemplo, en los meses de julio y diciembre siempre se percibe un poco más porque está aumentada con las gratificaciones, ¿verdad? Entonces, esto también se recibe, bueno, en algún mes también se recibe algún tipo de bonificación o utilidad especial, ¿no? Que puede ser entre marzo algunos, o febrero, o algún mes ya designado por la institución, ¿no? En este caso, en el mes en el que se paguen las utilidades, gratificaciones o bonificaciones extraordinarias, también se realizará una retención adicional. Sí, lamentablemente sí, pues todo lo que gana el trabajador en base a su función, entonces tiene que ser también considerado como computable, ¿no? Entonces también se hace un cálculo especial para estos casos, ¿no? Acá también les sigo poniendo en el caso de agregarle una bonificación, ¿no? Es el mismo esquema, pero en este caso agregándole la bonificación, la utilidad o la gratificación o alguna bonificación extraordinaria de ese mes, ¿no? Que podría ser en caso de utilidad, podría ser a veces marzo, he visto que las realizan las mayores empresas, ¿no? Pero en todo caso, si incluye una gratificación, que es normalmente en julio, y en diciembre también se aplica, ¿no? En este caso, aplicando los mismos tramos, en este caso, pero agregando a la remuneración neta anual la utilidad, bonificación, gratificación o bonificación extraordinaria, ¿no? La suspensión de cuarta y quinta en este caso puede suceder para ambos casos, tanto para cuarta categoría como quinta categoría, ¿ya? Así que la suspensión puede aplicarse en todo caso sin el ingreso del trabajador independiente, no supera en este caso el mínimo, en este caso excepto para sus clases, ¿no? Que son los 3.750, ¿no? ¿Hay obligatoriedad para esto? Sí, para declarar, y existe un cronograma, en este caso que nos pone la SUNAT, ¿no? Y se basa en el último dígito del RUC, no el último dígito del DNI, ojo, no es el último dígito del DNI, es el último dígito del RUC, ¿ya? Y aquí tenemos pues los vencimientos para cada uno de ellos, ¿ya? Por aquí hay un ejemplito más del cálculo del impuesto a la renta. Ya, pero ya nos pasamos, chicos, ya nos pasamos. Por ahí también quiero informarles, pues, que no desperdicien la oportunidad que GCAP
les da y les brinda la oportunidad de tener su certificación, ¿ya? Les va a dar la certificación y hasta hoy tiene una promoción, ¿ya? Desde, ¿cuánto? Ay, Dios mío. Hay una promoción desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses, ya, solo hasta hoy. ¿Cuántos de ustedes han obtenido el certificado? A ver, díganme sí o no. No es evaluativo, no es condicional. A la siguiente sesión entran todos del mismo modo. Pero por curiosidad, ¿cuántos de ustedes o cuántos de ustedes ya necesitan ayuda para que se certifiquen? ¿Necesitan por ahí alguna orientación más de GK? Porque hasta hoy es la promoción. Tendría que devolver, ya cancelé, ya, muy bien, te devuelven los aportes. Ah, ya sí, claro, estamos hablando del impuesto a la renta, claro que sí. Listo. Ya pagué ya varios, entonces han solicitado. Ya. Para los que necesiten ayuda, comuníquense entonces con el grupo de WhatsApp, con cualquiera de los administradores del grupo de WhatsApp. Ya, chicos, nos vemos entonces en la siguiente sesión. Ya, hasta luego, chicos. Gracias.